Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Tov Lekulam. Bienvenidos amigos, una noche más para estudiar el Tanaj, una noche más en la que vamos a estar estudiando qué hay detrás de la literalidad. El día de hoy vamos a hacer este estudio por un Lelui Nishmat. El día de hoy tristemente estuve en un entierro de una bebecita que murió de 11 días de nacida. Aunque pues ya se sabía que iba a fallecer cuando naciera, pues igual no deja de ser doloroso, ¿no? Es algo por lo que todos tenemos que pasar, pero es un sufrimiento indescriptible el de un padre y una madre perder un hijo. Entonces, es Hashem que este estudio de la Torá sirva para el Elul Nishmat, para la elevación del alma de la pequeña Martina Rodríguez Cárcamo, hija de Nubia. Que Akadosh Baruj Hu reciba esa alma con toda la pureza que lleva una bebé de 11 días de nacida. Bueno, entonces, sin más preámbulo, nosotros nos encontramos ubicados en Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 14. Hoy vamos a empezar en Yud Dalet. Listo, y vamos a hacer como siempre, vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando qué es lo que nos quiere decir allí el Tanaj. Entonces empieza así el capítulo. Dice: en el año segundo de Jehoash, hijo de Jehoacash, rey de Israel, Amasiyah, hijo de Jehoash, el rey de Yehudá, llegó a ser rey. Espérenme un segundo. Sí, discúlpeme, es que estaba verificando. Sí, vamos bien, discúlpeme. 25 años de edad tenía cuando empezó a reinar y por 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jehoadín de Jerusalén. Y él continuó haciendo lo que era recto a los ojos de Hashem, solo que no como David su antepasado, conforme a todo lo que había hecho Jehoash su padre, él hizo. Solo los lugares altos no desaparecieron. El pueblo todavía estaba sacrificando y haciendo humo de sacrificio en los lugares altos. ¿Sí? Entonces, aquí hay algo importante que mencionar, ¿no? En primera instancia nos está diciendo que, si bien hizo lo recto a los ojos de Hashem, no llegó a ser tan grande como su antepasado David. ¿Sí? David tenía una ventaja sobre todos los demás, que hemos estudiado un poquito acá en nuestros espacios para el Tanaj, ¿cierto? En primera instancia, que estudiaba la Torá todo el tiempo. Pero pues no es ajeno a cualquier persona de hoy en día que pudiese estudiar la Torá, porque hay muchas personas que se dedican todo el día a estudiar la Torá, ¿verdad? ¿Qué marcaba la diferencia con David, el resto de la humanidad? Que aparte de ser un sabio de la Torá, un estudiante asiduo de la Sagrada Torá, también era un compositor de canciones. Entonces mezclaba dos facetas diferentes, la de ser un sabio con la de alabar el nombre de Hashem. Y por lo tanto, eso lo llevó a ser de lo más grande que se conoció en la historia. ¿Sí? Tremendo. Él usó las dos facciones. Precisamente hace un momento estaba estudiando en la Gemara, aquí con mi familia, que estamos estudiando Berajot. Y está diciendo allí que David era tal compositor que podía hacer los salmos poniendo el Aleph Bet en orden, ¿no? Entonces un ejemplo de ellos es el Salmo 145. 3 veces al día lo decimos: Botea Heyadeja, Umasbia Lejol Hayratzon, ¿cierto? El Salmo del Sustento, 2 veces en Shaharit, 1 vez en Minha, ¿cierto? Pero allí hay un detalle muy bello, y es que está ordenado, cada versículo empieza con una letra del Aleph Bet ordenada. Entonces, primera letra, Israel y Beteja. Después empieza, Aromim Haelo Ayamelech. Después dice, Bejol Yom Bajar Ajeka Bajar Eleshim Halelam Baed. Después Gimel, Gadol Adonai Mulal Muad Belid Dato. Después Lador, Dalet, Dor Ledor, Yeshabach Mazdejo Bruteja. Y así sigue, hasta que llega la Tab. ¿Sí? Y en específico, aparentemente la Nun está omitida en ese capítulo, el Salmo 145 estamos hablando. Sin embargo, en un versículo
donde dice Someja, Adonai Lejola Nofelim, ahí está la N, la Nun, pues. Y la Nun está allí como un poquito oculta, pero está resaltado más grande que el resto del texto, para significar que Hashem apoya a los caídos, porque a pesar de que Israel cayó después del rey David a lo que somos hoy en día y hemos estado peor, aún así pues Akadosh Baruj Hu estaba ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces David, al mezclar estas facetas, retomando, pues cualquiera en adelante era de inferior rectitud. Solo hay uno por allí más adelante, estamos cerca de llegar a él, que se llamaba Hizkiyahu o Ezequías, y él sí va a decir allí la Torá que era tal cual como David, que no se encontró uno ni antes ni después como él, que sirviera a Hashem con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, de él estudiaremos después, pero aquí para el caso que nos atañe, estamos hablando de este nuevo rey que se llama Jehoash, hijo de Jehoacash, ¿cierto? Ok, entonces también nos dijo que todavía se sacrificaba en los lugares altos. Esos lugares altos en hebreo se dice Bamot, ¿listo? Y Bamot, tradicional, ¿cómo decirlo? Literalmente significaría eso, lugar alto. Eran los altares privados que existían para cuando una persona quería hacerle un sacrificio a Hashem, ¿cierto? Eso fue permitido durante un tiempo, antes de establecer el Bet HaMikdash. Entonces, antes de establecer el Bet HaMikdash, una persona vivía en Israel, pero no estaba en Jerusalén, ¿cierto? Sino que vivía, no sé, en Nazaret. Entonces, en Nazaret, esa persona construía un altar y ahí hacía la Yehitá, sacrificaba el animalito, lo dedicaba a Hashem, las partes que eran de Hashem, las de Noel Cohen, las que son para él. Y estaba perfecto y no había ningún problema. Pero la Torah nos puso una condición. Cuando ya exista el Bet HaMikdash, ya no se puede hacer más ningún sacrificio en otra parte, solo tiene que ser en el Bet HaMikdash. Entonces acá lo que está reprochando la Torah es decir que a pesar de que este hombre, este rey, fue sobre el papel bueno, no erradicó los lugares altos. Es decir, que la gente todavía hacía sacrificios en esos lugares privados. Y no es que fuesen sacrificios de idolatría, no, Hasbe Shalom. Eran también sacrificios para Hashem, pero en un lugar no autorizado. Eso es lo que la Torah está aquí reprochando, ¿sí? Ahora sigue diciendo así el Tanaj. Vamos al Pasuk 5. Aconteció que luego de que hubo quedado firme en su mano el reino, él empezó a derribar a sus siervos que habían derribado al rey su padre. Y a los hijos de los que lo derribaron no dio muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la Torá de Moshe, que Hashem impuso como mandato, diciendo: padres no deben ser muertos por hijos, e hijos mismos no deben ser muertos por padres, sino que por su propio pecado cada uno debe ser muerto. Él mismo derribó a los edomitas en el Valle de la Sal, a 10,000 hombres, y logró apoderarse de Selá en la guerra, y a esta llegó a llamársele por nombre Yokteel hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces acá nos está diciendo algo muy interesante. Nos mencionó por nombre propio la Torá de Moshe, el libro de la Torá de Moshe. Impresionante, pues todos sabemos, no estamos descubriendo la actividad que la Torá escribió Moshe, ¿no? Pero aquí está resaltando precisamente los Ajamim, lo que nos está diciendo el Tanaj, ¿cierto? En primera instancia, que mató a los funcionarios que habían matado a su padre, ¿sí? Su padre había sido muerto por una rebelión, ¿sí? Entonces, él fue, los encontró y los mató, pero no mató a sus hijos. Eso nos enseña que el rey guardaba la Torá, porque la Torá nos ordena en Devarim 24:16. Los padres no morirán por los pecados de sus hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres. Eso es prohibido. Es uno de los motivos por los cuales se contradice a aquellos que piensan que un Salvador vino al mundo hace no sé cuántos años y murió por todos nosotros. Es imposible, nadie puede morir por otra persona. Ni padres por hijos, ni hijos por padres, ni amigos por amigos, ni un buen ser humano por otro, nada. Cada uno tiene que llevar su propio pecado. Es ridículo pensar que alguien muere por uno y ya quedó uno expiado. ¿Sí? ¿Qué más dicen los Jajamim? Si bien la Torá nos dice que Hashem recuerda el pecado de los padres sobre los hijos, ¿cierto? Así está dicho en la Torá. Es importante aclarar que también dice hasta la cuarta generación, ¿cierto? Hasta la tercera y cuarta generación está escrito así en la Torá. ¿Por qué?
porque Hashem le da oportunidad al hijo y al nieto de enmendar el camino del abuelo, enmendar el camino del papá, ¿sí? Por eso, entonces Hashem da 3 generaciones para retrasar el castigo, ¿cierto? Dándole la oportunidad a que esa familia haga teshuva, a que esa familia retorne al buen camino, a que esa familia no siga como ha venido estando antes, ¿sí? Pero, dice los Adamim, Hiskuni explica, si ya 3 generaciones no se enmendaron, siguió lo mismo, entonces Akadosh Baruj Hu castiga al bisnieto, que es la 4ª generación, eliminando del mundo el pecado, ¿sí? Esto aplica solo cuando todas las generaciones sucesivamente han pecado. Entonces, ojo, si tenemos esa situación, papá, hijo, nieto, y ahora el bisnieto, y todos siguieron siendo iguales de malvados, no aceptaron llamados a la Teshuvah, nunca se volvieron a Hashem, entonces ahí el bisnieto es el que va a sufrir las consecuencias. Pero si, por ejemplo, el que cambió la situación fue el bisnieto o el nieto, ahí rompió esa línea de 4 seguidos y el conteo empezaría nuevamente si su hijo llega a ser malvado. ¿Sí? Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor, Julia. Shalom, con todos, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo sé yo que mis antepasados no aceptaron hacer teshuvah, no aceptaron el llamado, por así decirlo, y cómo sé que a mí me corresponde para que mi siguiente generación no reciba ese castigo, así como lo estás explicando? ¿Cómo saber? Bueno, pues eso es, yo diría que saberlo es imposible porque no sabemos en privado qué pecados trae nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo. Es muy difícil, pero sí que podemos ser el que marca la diferencia, sea que hayan sido pecadores o no. En el momento en que yo decido en mi generación apartarme del mal, tratar de buscar más a Hashem, cumplir más mis mitzvot, estudiar la Torah, ya inmediatamente estoy rompiendo toda la maldición generacional que traía de ahí para arriba. Entonces a partir de ahí Hashem empezaría un nuevo conteo, porque esto es, no digamos inversamente proporcional, sino es mejor cuando uno es un estudiante y un practicante de la Torah. ¿Por qué? Referente a los malvados, mi querida Julia, la Torah dice, los castigaré hasta la 3ª y hasta la 4ª generación, ¿cierto? Pero referente a los que aman a Hashem y cumplen sus mandamientos, son millares de generaciones. Entonces, claro, el efecto de ser malvado máximo duraría 4 generaciones. Pero el efecto de ser bueno, digámoslo de esa forma, de seguir a Hashem, de estudiar la Torah, eso sí dura miles de generaciones. La misericordia que tenga Hashem, la bondad que dé a nuestros hijos, a nuestras generaciones de ahí para adelante, eso es algo que no se puede cuantificar, ¿sí? Entonces, digo yo, como no podemos saber qué pasó de ahí para atrás, empecemos borrón y cuenta nueva desde nuestra vida. Creo que así somos la mayoría de los conversos al judaísmo y empezamos de ahora en adelante un nuevo conteo. Si nuestras transgresiones son más grandes que nuestros méritos y la balanza está desequilibrada, pesa más las transgresiones, pues entonces tenemos ahí un problema y nuestro hijo también tendrá un problema y nuestro nieto que tendrá que corregir. Pero si pesan más nuestros méritos, vamos por buen camino y les heredaremos a ellos un camino mucho más fácil. ¿Listo? Ahora, el Midrash Tanhuma dice, listo, yo les dije, ya sabemos que la Torah la escribió Moshe, Mamash, pero ¿por qué lo va a mencionar acá el profeta Jeremías en este libro? Si todos sabemos que la Torah la escribió Moshe. Bueno, entonces dice el Midrash Tanhuma lo siguiente. Esto es para resaltar que nuestro maestro Moshe hizo 3 cosas que Hashem estuvo de acuerdo con él, ¿sí? O sea, hizo 3 cosas y Hashem dijo, tiene toda la razón este hombre, y después las dejó como ley en la Torah. ¿Cuáles fueron esas cosas que hizo Moshe? Número 1. Está escrito que Hashem visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Pero Moshe escribió en la Torá, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. ¿Sí? Y sabemos que Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo, porque en este pasuk que acabamos de leer, el 14.5, se cita esta mitzvah en nombre de Moshe Rabbeinu. Entonces estamos diciendo que Moshe, si bien ya sabía que Hashem castiga la maldad de los padres sobre los hijos, viene después y dice, pero en cuanto a los pecados, el hijo no puede morir por los pecados de su padre, ni el padre por los pecados de sus hijos.
¿Cómo vienen esos versículos a reconciliarse? Porque parecieran contradictorios. Es precisamente diciendo, si padre, hijo, nieto y bisnieto siguieron pecando igualito, ahí sí Hashem actúa y causa un problema en esa generación. Si no, si es solo padre a hijo, el hijo no puede pagar por los pecados del padre ni el padre por los pecados del hijo. ¿Listo? Entonces se cita el nombre de Moshe en este pasuk para decir que Moshe fue el que lo escribió así en la Torá y Hashem estuvo de acuerdo con Moshe Rabbeinu. Si no, no lo hubiera hecho esta cita en el Tanaj. Mi amigo Noah, por favor, dale, tenés la mano levantada. Noah, ¿nos escuchas? Oh, creo que se salió. Ok, sigamos. Entonces, número 2. Esa fue la primera cosa que hizo Moshe, con la cual Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo. Segunda cosa que hizo nuestro maestro Moshe y que estuvo de acuerdo a Hashem fue cuando rompió las tablas de la ley. ¿Sí? Sobre el papel, no estuvo bien, ¿verdad? Diría uno, bueno, Moshe pudo haber actuado con ira, con dolor intenso, porque vio el becerro de oro y entonces rompió las tablas. ¿Será que Hashem estuvo de acuerdo con que hiciera eso? Bueno, para dejarnos claro que Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con lo que pasó, él le da la oportunidad después de labrar otras tablas igual a las primeras, para volver a escribir de la mano de Hashem las mismas palabras que estaban escritas en las que rompió. De otra forma, no le hubiera dado la oportunidad de que se labraran otras tablas para ese fin. Entonces, segunda cosa que Moshe hizo y Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo. Y la tercera, número 3, es que Hashem envía a Moshe a pelear con Sihón y con Og, ¿cierto? Los reyes de la tierra, para poder entrar a heredarla, los reyes moabitas, ¿cierto? Y a bloquear su acueducto. Hashem le dice puntualmente que les bloquea el acueducto. Pero Moshe, de Devarim 2.26, nos dice la Torá que no lo hizo así, sino que mandó mensajeros primero a Sihón y a Og, ¿cierto? Y sabemos que Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo con lo que hizo Moshe. ¿Por qué? Y luego en Devarim 20.10 se establece como mitzvah el proceder de Moshe. Como dice la Torá en ese capítulo, dice, cuando vayas a hacer la guerra, primero ofrécele la paz, ¿cierto? Y si no, entonces ofrécele que sean siervos tuyos. Y si no, entonces sí, vete a la guerra. Entonces hay todo un proceso y un protocolo que fue diseñado por Moshe Rabbeinu y Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo y quedó codificado luego como mitzvot en la Torah. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso, entonces, ya ahora sí cerrando la idea, es que está mencionado acá Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe, no había necesidad que nos dijera la Torah de Moshe, sino la Torah, pero por eso está hecho la Torah de Moshe. Versículo 8, seguimos en la lectura. Entonces, fue cuando Amatziyah envió mensajeros a Jehoash, hijo de Jehoacaz, hijo de Jehú, el rey de Israel, a decir, ven, sí, mirémonos el rostro uno al otro. Ante esto, Jehoash, el rey de Israel, envió a decir a Amatziyah, el rey de Yehudá, el hierbajo espinoso mismo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, da a tu hija a mi hijo por esposa. Sin embargo, una bestia salvaje del campo que estaba en el Lebanón pasó y oyó al hierbajo espinoso. Inequívocamente has derribado a Edom y tu corazón te ha alzado. Disfruta de tu honra y muere en tu propia casa. ¿Por qué pues debes ocuparte en contienda bajo condiciones desfavorables y tener que caer tú y Yehudá contigo? Y Amatziyah no escuchó. Entonces, ojo, aquí tenemos algo muy interesante, ¿no? Dicen los Ajamim, el reino de Yehudá estaba al sur, ¿cierto? Se componía de 2 tribus, Yehudá y Benjamín, nada más. Ok, entonces ellos consideraban que el reino del norte, donde estaban las otras 10 tribus, era ilegítimo, era un estado ilegítimo. ¿Por qué? Porque fue fundado sobre la base de una revuelta, que fue cuando Jeroboam se agarró con Roboam y se llevó las 10 tribus para el norte, y allá pues hizo pecar a todo Israel, ¿cierto? En consecuencia, dice los Ajamim, después de la victoria sobre los edomitas, Amatziyah se confió en sí mismo y se burló del rey de Israel.
Es decir, que entonces acá tenemos que acá Baruj le otorga a Amasía una victoria sobre Edom. Y bien, Baruch Hashem, pero él se tomó tanta confianza de que podía hacer la guerra que ahora se quería enfrentar al reino del norte, basado en el hecho de que consideraba ilegítima la fundación de un reino, por otro lado en la casa de Israel, en la tierra de Israel. ¿Sí? Y esto es muy interesante, esta es la segunda vez que hay una enseñanza en todo el Tanaj, dicha a través de Midrashim. ¿Cómo así Midrashim? Midrashim también, una manera de poder definirlos, son como historietas, como en nuestra lengua española diríamos fábulas, más o menos, la cual nos da una enseñanza y después nos da una moraleja y bueno, ¿cierto? La primera vez que hubo algo así fue cuando el profeta Natán le dijo a David sobre el rico y el pobre, en el cual el rico, en vez de matar cualquiera de sus ganados amplios que tenía, tomó la única ovejita del pobre y la mató para una visita que llegó. Y a lo que dijo David, ese hombre tiene que morir y pagar 4 veces por lo que hizo, ¿sí? Entonces ahí aprendimos en su momento que efectivamente él puso el castigo sobre sí mismo al decir que tenía que pagar 4 veces porque pagó con la desgracia de 4 hijos, ¿cierto? Que fue todo lo que pasó con Adonías, con Absalón, Amnón y Tamar, los 4 hijos que él tuvo que sufrir y que no terminaron bien, ¿sí? Entonces, ese fue el primer Midrash técnicamente de la historia. Este es el segundo que nos aparece. Y como dice, es que es rarísimo, ¿no? Voy a repetir ese Midrash. Dice, el hierbajo espinoso mismo estaba en el Lebanón. Envió a decir al cedro que estaba en el Lebanón, da a tu hija mi hijo por esposa. Sin embargo, una bestia salvaje del campo que estaba en el Lebanón pasó y oyó al hierbajo espinoso. O sea, es difícil de entender. La verdad, si no tenemos cómo consultar a los Ajamim, no entendemos nada de ese Midrash. ¿Sí? La literalidad aparentemente no nos dice nada. ¿Cómo lo explica Rashi? Dice así. Lo primero que nombró fue el hierbajo espinoso, eso se llama un cardo, ¿cierto? El cardo, dice, se está refiriendo a Shechem, el hijo de Hamor, que fue el que violó a Dina. Está citando a la Torá. El cedro es Jacob Avinu, ¿cierto? Que entonces, ¿qué le dijo el cardo al cedro? Da a tu hija a mí como mujer. Eso fue lo que hizo Shechem, hijo de Hamor, pero lo hizo después de que había violado a Dina. Y luego menciona que salió la fiera salvaje. ¿Qué es la fiera salvaje en la misma ecuación? Dice Rashi, son los hijos de Jacob Avinu, que procedieron y mataron a todo el pueblo de Shechem, ¿cierto? Y la bestia del Lebanón, nos dice Rashi, se está refiriendo a su propio ejército con el cual pretende pisotear, ¿sí? El objetivo de todo esto era provocarlo con palabras. Y dicen los Ajamim, no solo el cardo y el cedro son completamente diferentes entre sí, sino que la existencia misma del cardo es precaria en comparación con la del cedro, ¿cierto? El cardo es algo espinoso, es algo insignificante. Pero el cedro es lo más fino que existe en los árboles, por algo de la madera del cedro, del Lebanón específicamente, como lo dice acá en el Midrash, se está refiriendo a lo más fino, a lo más alto, a lo más costoso, por eso se hizo con eso el Bet HaMikdash. Y eso nos enseña algo muy importante. Qué grande es pertenecer a Am Israel, que a la misma Torah está comparando a nuestro padre Jacob con el cedro, el árbol más fino de todos, y que bajo es estar oponiéndose a Israel, que lo está comparando con el cardo, ¿sí? Entonces al final dice los Hamim, ¿qué está diciéndonos allí? Shechem quiso meterse a las malas con nuestro padre Jacob, terminó muerto. No es compatible un nivel tan alto de Kedushá como lo era los Avot con algo tan bajo como lo era Shechem en su momento, ¿sí? El Midrash Tanhuma sigue diciendo, sobre Abraham la Torah lo compara a un buey, ¿cierto? ¿Cómo así que lo compara a un buey? Bereshit 18:7 nos dice, Abraham corrió hacia los bueyes, de lo cual se puede entender desde el hebreo que Abraham era como un buey. Luego dice, Hamor es comparado también con un burro, porque la misma palabra Hamor
Así se dice burro en hebreo, hamor. Y sobre ello dice la Torá: no debes arar con un buey y un asno juntos. ¿Cierto? Es una misbah de prohibición, una lotase de la Torá. Y por ello es que Shechem y Dina no podían estar juntos, porque Dina descendía de un buey como lo era Abraham, y Shechem era un burro. ¿Qué pasa si ponemos un buey con un burro juntos atados al arado? Pues el buey va a dejar botado al burro, lo va a matar, lo va a pisar. El burro no va a aguantar la fuerza del buey, no va a aguantar su potencia. Entonces el burro termina extenuado y termina muriéndose. Eso es en esencia el problema de cuando hay matrimonios mixtos, ¿sí? El que sea seguidor de la Torá y temeroso del cielo termina acabando con el otro, o viceversa, el que no es observante de la Torá termina acabando con el otro. O sea, uno de los dos va a jalar más duro que el otro. Por eso la Torá nos dice que cada uno debe buscar el de su propia raza, el de su propia creencia, el de su propia fe. ¿Sí? Eso además es muy saludable para los hijos, porque después los hijos crecen con problemas. El hijo va a ver que un día la mamá guarda el Shabbat, pero el papá va a misa el domingo. Terrible. ¿Sí? O viceversa. El papá lo bautizó y la mamá lo circuncidó. O sea, se ven muchos casos en todo el mundo. Eso hay que pensarlo muy bien antes de traer niños al mundo, ¿sí? Antes de casarse. Eso es algo que se debe pensar con mucha calma. Por ahí leí una frase hace muchos años haciendo comparaciones. Decía: escoge bien al copiloto de tu vida, porque el copiloto es el que pone la música, ¿cierto? Está hablando de cuando uno viaja en un carro. Eso aplica para conseguir una pareja. El copiloto es muy importante. Si uno no consigue una persona meritoria, ese hogar termina mal, ¿sí? Porque muchas veces los hogares empiezan es por las hormonas, no por la razón. Y la razón es lo primordial, debería ser primero la Torá y después todo lo demás. Ok, seguimos con el análisis. Entonces, siguen diciendo los Ajamim: el rey de Israel le quiso decir al rey de Yehudá que se había enorgullecido tanto que creía que podía vencerlo también a él. Sin embargo, en la opinión del rey de Israel, todo terminaría en vergüenza y sufrimiento para Yehudá. ¿Sí? Le está diciendo: a usted ya está volando muy alto, entonces porque le ganó una batalla de Edom, cree que va a venir a mí también a pintarme la cara. Entonces era lo que le quería decir y le quería provocar con toda esa frase que acabamos de estudiar. Y al respecto, dice la Gemara, Masejet Moed Katan, en la página 17a. Rav Huna enseñó: si el presidente del Sanedrín pecó, no es condenado al ostracismo. Más bien le leen este pasuk del Tanaj, y para preservar la dignidad lo mejor es que se quede en casa, renuncie a su cargo y se abstenga de apariciones públicas. Si vuelve a pecar, es condenado ahora sí al ostracismo, debido al Hilul Hashem que se produciría si la gente pensara que se libró del castigo que le corresponde debido a su alta posición. Entonces nos está diciendo una enseñanza basada en este pasuk, en el 10. Y es eso, ¿no? Un presidente de un Sanedrín también puede pecar, obviamente. Se espera que no, porque es de lo más elevado que hay. Tiene que ser el más sabio de su generación para hacer ese cargo. Pero si llegó a pecar por algún motivo, lo mejor no es avergonzarlo. Es que él renuncie a su cargo, se quede en la casita quieto y no haga apariciones públicas. Pero si siguiera desempeñando su cargo, entonces la gente va a decir: claro, como es el presidente del Sanedrín, nadie le dice nada. Se aprovecha de su situación y por lo tanto entonces él peca sin ningún agüero. Entonces aquí la Torá nos está diciendo, basado en esto, que el que está como líder es el que debe dar el ejemplo. El que está como líder es el que debe ser diferente a los demás, es el que debe marcar la diferencia. Ahí está insinuado en el hecho de que el rey de Israel está diciendo: usted apenas tuvo una victoria chiquita, ahora se está creyendo mucho. ¿Qué va a pasar cuando su ejército, que es pequeño, se enfrente a mi ejército, que es numeroso? ¿Sí? Miren en la población. El reino del norte eran 10 tribus, el reino del sur eran 2. Ya, es en matemáticas básicas, 10 contra 2, ¿quién va a ganar? Pues es lógico que van a ganar los 10. ¿Sí? Además, una guerra ridícula. ¿Por qué? Las 10 tribus se fueron para el norte autorizadas por Hashem. ¿Sí? No fue que decidieran ellos a las malas irse y Hashem se dolió porque se fueron. No.
Akadosh Baruj Hu lo permitió. ¿Quién era Amasías para ponerse a hacer una guerra contra mismos israelitas porque vivían en otra parte y con otro rey? No tenía esa potestad, ¿no? Ok, vamos a ver qué más nos dice el Tanaj. Sigue diciendo. Por lo tanto, Jehoash, el rey de Israel, subió y procedieron a mirarse al rostro uno al otro, él y Amasías, el rey de Yehudá, en Bet-Shemesh, que pertenece a Yehudá. Y Yehudá llegó a ser derrotado delante de Israel, de manera que echaron a huir cada uno a su tienda. Naturalmente, desventaja numérica, eso es natural. Y fue Amasías, el rey de Yehudá, hijo de Jehoash, hijo de Josías, a quien Jehoash, el rey de Israel, capturó en Bet-Shemesh, después de lo cual vinieron a Jerusalén, y él hizo una brecha en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la misma puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro, y la plata, y todos los objetos que se hallaban en la casa de Hashem, y en los tesoros de la casa del rey, y los rehenes, y entonces se volvió a Shomron. Entonces la victoria fue apabullante para las 10 tribus del norte. Y no solamente que ganaron la guerra, sino que aparte entraron al Bet HaMikdash y se llevaron todas las riquezas que había ahí y en la casa del rey. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen por acá los amigos. Nos dice Rashi: los rehenes fueron los hijos de los príncipes que eran colocados en el palacio del rey como seguridad de que sus padres no se rebelarían contra él. ¿Sí? O sea, ojo, cuando nos dice que hubo rehenes, y esto fue algo que hicieron muchos reyes de ahora en adelante, es que iban a cada provincia donde ellos gobernaban y se llevaban el hijo del gobernador local. Así de manera que si algún gobernador local quería rebelarse contra el rey supremo, digámoslo de esa forma, tenían un método de presión. Claro, pensemos aquí que el presidente coja 32 niños, 32 hijos de los 32 gobernadores de Colombia. Entonces, ¿qué pasaría? El presidente los tiene en su casa, en su Palacio Nariño, ahí están. Si algún departamento quiere rebelarse contra él, sencillo, ahí tenemos el hijo del presidente, del gobernador de Antioquia, a ver si se va a poner alzado contra el gobierno, ¿sí? Eso es ser malvado. Eso hizo, en este caso, Jehoash en el reino del norte, llevándose los de las ciudades más relevantes de Yehudá. Y a partir de ahí, se sabe más adelante que sucedió lo mismo. Cuando hablemos del rey Ezequías, pasó algo así parecido. Y gracias a esos muchachos se pudo ganar una guerra contra Sennacherib, el rey de Asiria. ¿Sí? Lo vamos a ver en unos capítulos más adelante. Sigue diciéndonos el Tanaj. En cuanto al resto de los asuntos de Jehoash, lo que hizo y su poderío, y cómo peleó contra Amasías, el rey de Yehudá, ¿no están escritos en el libro de los asuntos de los días de los reyes de Israel? Por fin Jehoash yació con sus antepasados y fue enterrado en Shomron con los reyes de Israel, y Jeroboam, su hijo, empezó a reinar en su lugar. Recordemos que este fue el que le puso a su hijo Jeroboam, sabiendo cómo había sido de malo el primer Jeroboam, le puso así a su hijo, ¿sí? Decíamos hace unas semanas, como hoy en día llamar al hijo Adolfo, Benito, Amán, ¿sí? No sé, como Álvaro aquí en Colombia. No sé cómo ponerle más así de nombres a alguien malvado. Pues, ¿quién le va a poner un nombre así de malvado al hijo? Y este hombre Jehoash fue y le puso a su hijo, es que Jeroboam. Terrible, terrible, muy, muy, muy malvado. Ok, versículo 17. Amasías, hijo de Jehoash, el rey de Yehudá, continuó viviendo después de la muerte de Jehoash, hijo de Jehoacás, el rey de Israel, por 15 años. En cuanto al resto de los asuntos de Amasías, ¿no están escritos en el libro de los asuntos de los días de los reyes de Yehudá? Por fin se coligaron contra él en una conspiración en Jerusalén, y él se fue huyendo a Laquish, pero enviaron en perseguimiento de él hasta Laquish y le dieron muerte allí. Así que lo llevaron sobre caballos y fue enterrado en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Recordemos que había un cementerio para solo reyes de descendientes de David, ¿cierto? Allí se ponía a cada hijo de David. Hubo uno, creo que es el siguiente, parece que es el siguiente rey que hubo en Yehudá. No estoy seguro si es el siguiente o dos más adelante, que ese no fue enterrado ahí, fue enterrado en la ciudad de David, pero lejos del cementerio de los reyes, porque fue un rey malvado. Estamos hablando del papá de Hizquillahu, el papá del rey Ezequías fue malo. Ahaz creo que se llamaba. Vamos a recordarlo más adelante cuando lo estudiemos.
Ahora nos sigue diciendo, entonces todo el pueblo de Yehudá tomó a Azaría, que en aquel tiempo tenía 16 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Tremendo, ¿no? Un rey de 16 años, aunque ya es con una madurez mental superior a lo que fue Jehoash, que estudiamos hace unas semanas atrás, que tenía 8 años cuando fue rey. Ese sí fue peor. Pero bueno, contó en su momento, lo dijimos también, con la ayuda del Cohen Gadol en ese momento. Acá ya estamos hablando que tenía 16 años, entonces para todos los efectos eso se considera mayoría de edad. Y sigue diciendo, él mismo edificó Eilat y logró restituir la Yehudá después de que el rey yació con sus antepasados. Esa ciudad todavía existe, es al sur de Israel, Eilat. En el año 15 de Amasías, hijo de Jehoash, el rey de Yehudá, Jeroboam, hijo de Jehoash, el rey de Israel, llegó a ser rey en Shomrón por 41 años. ¿Sí? Oiga, eso es increíble, ¿no? En la parte norte, los reyes duraban hartísimo. ¿Sí? Los reyes tenían unos reinados larguísimos. En el reino del sur no eran tan largos, pero igual en el reino del sur eran más o menos buenos, no eran del todo buenos, pero eran menos malvados que en el norte, digámoslo de esa forma, ¿no? En específico, el rey, abajo el que más reinó fue el rey Menashe, que ese es uno de los que es considerado de los más malos de la historia también, que perdió el mundo venidero junto con Acab y junto con Jeroboam, que ya estudiamos sobre esos dos malvados. Nos falta estudiar sobre Menashe, todavía nos faltan unas semanas para llegar a Menashe. Ok, entonces dice lo siguiente: continuó haciendo lo que era malo a los ojos de Hashem. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, con que hizo pecar a Israel. Él fue quien restauró el límite de Israel desde el punto de entrada de Hamat hasta el mismo mar del Arabá, conforme a la palabra de Hashem, el Elohim de Israel, que habló por medio de su siervo Yoná ben Amittai, el profeta que era de Gat Efer. ¿Sí? Acordémonos que de Yoná hemos hablado algunas cositas, como que fue el niño que resucitó el profeta Eliyahu. Ese era el profeta Yoná. El mismo Yoná que nos tiene un libro más adelante con la ballena, que lo estudiaremos en unos años, porque nos falta todavía harto para llegar a ese libro. Pero que aquí ya está enmarcado en qué tiempo de la historia vivió. Estaban vivos al tiempo el profeta Eliyahu, el profeta Elisha, y ahora acá está mencionado Yoná, ¿cierto? Porque sigue diciendo, Hashem había visto la muy amarga aflicción de Israel. No había ni un desvalido, ni un inútil, ni había ayudante para Israel. Y Hashem había prometido no borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, por lo tanto lo salvó por la mano de Jeroboam, hijo de Jehoash. Y en cuanto al resto de los asuntos de Jeroboam, y todo lo que hizo y su poderío, como peleó y como restituyó a Mesec y a Hamat a Yehudá en Israel, ¿no están escritos en el libro de los asuntos de los días de los reyes de Israel? Por fin Jeroboam yació con sus antepasados, con los reyes de Israel, y Zeharías su hijo empezó a reinar en lugar de él. ¿Sí? Aquí hay algo para decir. Un poquito sobre Jonás. Dicen los Ajamim que 3 veces le habló a Kadosh Baruj Hu a Jonás, ¿cierto? Número 1, lo envió a restaurar la frontera de Israel, como está escrito en este versículo, y sus palabras se cumplieron, ¿sí? Entonces ahí está. Fue a restaurar las fronteras, fue y le dijo al rey cómo hacerlo, y sus palabras se cumplieron tal cual. Número 2, lo envió a Jerusalén para profetizar que él la destruiría. Pero Akadosh Baruj Hu hizo según la abundancia de su misericordia y no la destruyó. Entonces, claro, como Jerusalén no fue destruida por Hashem después de que Jonah avisó que iba a ser destruida, ¿cierto? Lo empezaron a llamar mentiroso. Y eso nos hace entender porque es la tercera vez que le habla Hashem. Entonces Jonah dice, yo no voy a ir por allá a decirle nada al pueblo de Nínive, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si llego a ir otra vez a Nínive y otra vez sabemos que Hashem es misericordioso y no la va a destruir, entonces otra vez voy a quedar yo como un profeta mentiroso. Y ahí por derecha empezamos a entender el por qué Jonah tomó la decisión de más bien tomar una nave en Yafo e irse para Tarshish, ¿cierto? Que ese Tarshish es una provincia en Andalucía, España. Él se iba para España.
Eso fue lo que quiso ir en vez de ir a Nínive. ¿Sí? Y entonces, bueno, después estudiaremos sobre Jonás, pero eso ya es una pista de por qué él tomó la decisión que tomó. No fue que fuera una persona malvada, sino que si pensamos en perspectiva y nuestro nombre está en juego y ya una vez avisamos de una destrucción que no pasó y ahora vamos para otra a avisar lo mismo, pues hombre, creo que todos hubiéramos, no sé si decidió lo mismo de Jonah, pero sí lo hubiéramos dudado mucho de ir a hacer un anuncio de tal magnitud sabiendo lo misericordioso que es Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Ok. Un comentario de los Ajamim es que cuando nos está hablando de cómo restituyó a Mesec y Hamad a Yehudá en Israel, nos dicen los Ajamim que a pesar de que él, Jeroboam, capturó junto con sus soldados estas ciudades para el reino del norte, el reino de Israel, ellas fueron devueltas a la posta del reino de Yehudá por el mismo Jeroboam. ¿Sí? Y al final, aquí nos dice Sejaría. Sejaría era quinta generación de Jehú, el patriarca de esa línea real. Ese Sejaría no tiene nada que ver con el profeta Sejaría, ¿no? Simplemente está allí nombrado para decirnos que se interrumpe luego el linaje de Jehú, rey de Israel en el norte, que llegó hasta ahí. Ya no tuvo más descendientes sobre el reino, sino 4 generaciones, y se extinguió, digamos, su linaje. ¿Sí? Es algo que pasaba en el norte saltaba. Este era rey de una tribu. Después el siguiente rey era de otra tribu diferente, de otra familia diferente. Entonces eso se volvió un balagán, que terminó en que 150 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, el reino del norte fue exiliado por Sennacherib hacia Siria. En el sur no pasaba eso. En el sur siempre el rey fue descendiente de David por linaje. No puede ser de otra forma. ¿Sí? Por eso una tarea que tendrá cuando aparezca el rey Mashiach, que sea nuestra generación probablemente, o en las siguientes, no sabemos, él tendrá que demostrar que desciende por sangre de David. ¿Sí? ¿Cómo? Eso sí, vaya usted a saberlo. Imposible que hoy se sepa, pero tendrá que hacer, que facilitarse de alguna manera que se pueda comprobar que posee sangre del rey David. Ascendencia, 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 hasta que llegue al mismísimo David. De otra forma no podrá ser rey de Israel, no podrá ser nombrado rey Mashiach. Ok, bueno, con esto entonces finalizamos. Vamos a poner acá el separador en capítulo 14. ¿Listo? Y en la próxima semana, Bezrat Hashem, tendremos hartos reyes. Nos va a hablar de hartos reyes, como de unos 7, 8 reyes, combinando reino del norte y reino del sur, para después sí empezar a hablar sobre el papá de Hizkiyahu, que era Ahaz, sí, efectivamente se llamaba Ahaz. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aparte de los que ya hicieron? Bueno, entonces muchachos, Bezrat Hashem, a todos una bonita noche, Laila Tov, y la cita es para dentro de una semana. Recordemos, este estudio era el Elohim Nishmat, para la elevación del alma, la pequeña Martina Rodríguez Cárcamo, hija de Nubia, ¿sí? La bebé que falleció el día de ayer, 11 días de nacida. Un abrazo para todos, Laila Tov Lekulam.